Muy buenas tardes en la Ciudad de México, muy buenas noches hasta España. Tendré en este momento un invitado muy especial. En un momento se los presento. El día de hoy estamos a 3 de junio de 2021, prácticamente acá por México. Estamos salvando cada vez más el aspecto de la pandemia, pero más que nada quiero dirigir ahora esta invitación especial para el sensei Martín Fernández Rincón, que es séptimo dan en Karate Do, específicamente en Shotokan. Él preside una organización que se llama Karate Do Shotokan Ryu KCH en Albacete. Tiene un historial impresionante en todos los sentidos, como competidor, como dirigente, como la manera de expresar el Karate Do, y sobre todo creo que tiene gran influencia del sensei Tai Kase, que en paz descanse. Pues les quiero decir que él ha sido director técnico de varios clubes o doyos en Albacete, uno que se llama Fujiyama, para nosotros en México nos suena, porque aquí también hay unos doyos similares, con ese mismo nombre, Kokutsu de la Ronda, el gimnasio Palas de Albacete, el gimnasio Shaolin de Albacete, pero además ha sido instructor de un grupo especial de operaciones sobre lo que viene siendo defensa personal, y ahí ya nos explicará de qué se trata esta parte. Ha tenido cursos de todos los niveles, desde detección de talentos, que es muy importante para saber las bases, para la parte competitiva, el alto rendimiento, fuerza y musculación en el deporte, psicología. Me ha impresionado su currículum, solamente lo diré brevemente, pero además también ha sido traductor al castellano de libros importantes como el Shotokan Karate Dictionary del autor Chabat. Ya me dirá si está correcto la traducción, pero Sí, más que nada también ha estado a cargo, más bien instruido y ha estado cerca de grandes maestros como el sensei Hiroshi Chirai, que en Italia reside y que tuvo mucho contacto precisamente con sensei Tai Kase, eh, un maestro que murió creo que hace un año, Sadashigi Kato, que tuve la fortuna también de conocerlo, y así tenemos infinidad de maestros japoneses, y también me llama la atención que estuvo con el alumno de el Sensei Noeda, que en paz descanse, con Frank Brennan, que es un gran competidor y exponente sí. en Gran Bretaña, con otro gran competidor que estuvo en México, campeón mundial, el español Juan Manuel Egea. Lo conocí, lo entrevistamos por acá. Y otro grande exponente que es Antonio Oliva. Bienvenido, Sensei Martín Fernández Rincón de Albacete. Adelante. Muchas gracias, Alfredo. Pues nada, en primer lugar, dar el agradecimiento por esta entrevista, este espacio que me has prestado. Y nada, como hemos tenido las conversaciones previas a estas conversaciones, decirte que me sorprendió en primera instancia la entrevista, pues yo en España pues soy uno más de tantos profesores de karate o tantos maestros de karate pues que nos dedicamos a la enseñanza, pero no soy una personalidad, digamos, conocida como los competidores de primera línea y demás. Sí, muy conocido en mi círculo, sobre todo en el círculo del karate KSJ, en España, pues a nivel internacional por cursos y tal, pero nada más. O sea que, ante todo, pues aquí se presenta un humilde practicante y enseñante de nuestro bello arte del karate do. Pero déjame decirte, Sensei Martín Fernández, que fue notable porque participaste en un evento de la Asociación Shotokan México-Japón, en línea precisamente porque por esto de la pandemia nos hemos visto obligados, pero sobre todo hemos brincado a la nueva era de la digitalización y el estar en contacto a través de estas plataformas como es el Zoom y otras más. Fue notable tu exposición ahí, sobre todo por el gran conocimiento de la línea del Sensei Tai Kase. Sí, así fue. La verdad es que fue muy sorprendido porque yo tenía el contacto y la amistad con Rogelio a través de Facebook, de los medios. No nos conocemos físicamente, pero llevamos un tiempo que, pues, tanto los posts que poníamos uno u otro, pues nos dábamos likes o pequeños comentarios, hasta que un día me envió un mensaje que si me interesaría o participar en
en este seminario que hicieron. Y yo pues simplemente siguiendo la tónica que el maestro Case nos dejó de esa impronta de compartir y de ayudarnos, pues dije que sí. Y la verdad es que muy agradecido y me gustó mucho la experiencia. Nunca había dado clases online y tenía cierto temor a que se pudiera transmitir, porque si a veces es difícil transmitir lo que uno quiere presencialmente, pues más todavía a través de los medios, pero bueno, al fin y al cabo es lo que nos ha tocado vivir durante este último año. Sensei Martín Fernández, deja comentarte que pues tú sabes perfectamente que ahora lo más seguro es que estemos de manera híbrida, ante nuevo Sí. contexto. Me gustaría que de manera muy breve me comentaras qué es Albacete en España, para que la gente que nos sigue te ubique en el lugar específico de donde tú resides. Pues Albacete es una ciudad, digamos, de paso no porque no sea importante, para mí, ¿qué voy a decir yo de mi ciudad, no? Es muy importante, pero que está a medio camino, digamos, entre la capital de España, entre Madrid, a unos 240 kilómetros, y también a otra distancia media pues de ciudades turísticas, como puede ser Alicante, está a 160 kilómetros, de Valencia a otros 200 kilómetros, de Barcelona pues unos 350 kilómetros. O sea, que es una ciudad que para moverse de una parte a otra de España es muy fácil pasar por ahí. Es una ciudad que es muy conocida en España por la cuchillería, en España y en el resto del mundo. Digamos que hay de las ciudades donde más se trabaja la cuchillería artesanalmente, ha sido siempre tradicionalmente en Albacete, y luego también muy conocido Toledo, pues más que artesanalmente por la cuestión de las espadas y por ser una ciudad muy turística. Pero básicamente eso es una ciudad industrial, también tiene zona de agricultura y tal, pero lo más conocido es por la cuchillería. Es una ciudad interior, no tenemos playa y de habitantes tendrá unos 200.000. Quiere decir que es una ciudad de las más seguras, tengo entendido, de España. Una ciudad muy tranquila, sí, porque siendo una ciudad con todo lo que conlleva, no es una ciudad grande y es una ciudad que es tranquila y segura. Pues vale, pueden pasar cosas como en cualquier sitio, pero comparado con otras ciudades es tranquila, muy tranquila para vivir. Yo, por ejemplo, el coche lo utilizo los fines de semana si tengo que ir de compras o tengo que ir a algún sitio específico, pero digamos que en 20-25 minutos te mueves de una parte a otra de Albacete andando. Si vives en una zona céntrica, entonces se puede hacer una idea de la calidad de vida en ese sentido. Mira, iniciaste tú en 1980, de acuerdo a lo que me platicas, Sí, pero también vi en tu currículum que de alguna manera te acercaste a unas revistas y unos libros de la parte inicial antes de hacerlo de manera sí, práctica. ¿Cómo fue esto que te atrajo el Karate Do, las pues artes marciales? es muy curioso, es como un poco de película. Yo siempre había tenido en la mente, ¿no? Pues de ver alguna película y tal, las artes marciales, pues eso que te llama mucho la atención y quieres practicarla, pero la verdad es que en Albacete tampoco, en aquel entonces había pocos dojos, y yo llegó a mis manos un libro a través de un amigo. Teníamos un libro muy pequeñito en casa que era El Camino del Karate, pero era todo texto, algunos dibujos y todo texto. Y yo de lo que me quedé impregnado es de esa filosofía, ¿no? De esa parte del do, del camino, y ya me llamó la atención. Y luego a través de un amigo que su hermano hacía clases en el dojo, pues yo iba visitando el dojo durante varios meses, porque al principio mi padre no quería hacerse cargo del coste de las clases, y yo pues de los ahorros de lo que iba consiguiendo y tal, estuve unos meses ahorrando y hasta que al final pude comprarme el Karategi y asistir a clase. Y luego ya con el tiempo mi padre se convenció de ver el beneficio y lo ilusionado que yo estaba y tal, pues se hizo cargo de todo. Y ese fue mi comienzo. O sea, incluso antes de ir del dojo, con otro libro de otro amigo, practicábamos en un local, nosotros intentando seguir los diagramas y los esquemas para hacer las técnicas, que ellos no llegaron a practicar nunca, pero todavía cuando nos juntamos nos reímos mucho de lo que intentábamos hacer y lo difícil que era solamente con un libro. Pero fíjate que ahí queda claro que los beneficios desde muy pequeño a la edad que empezaste, este, son muy importantes dentro de lo que Sí. viene siendo la disciplina. Creo que también te ha de haber ayudado en la parte escolar. Sí, claro que ha ayudado. De hecho, las artes marciales te ayudan a centrarte, ya lo sabemos todo, que es una disciplina que te ayuda a poner orden en tu vida, a establecer prioridades, a centrarte y a no desviarte con otras cosas que no interesan en ese momento.
Entonces, en ese sentido, fue de mucha ayuda. Yo, a raíz de comenzar la práctica del Karate-Do, es ser otra persona poco a poco. Si haces una retrospectiva, Sensei Martín Fernández, de esos inicios, ¿cómo sentiste, cómo visualizaste en ese momento tus primeras clases en el dojo? Pues mis primeras clases en el dojo, ante todo, era como que la emoción te embargaba, ¿no? Como estar haciendo algo que muy poquita gente podía hacer, pues porque económicamente no se lo podían permitir, por desconocimiento, por haber pocos lugares donde hacer. Entonces era como estar haciendo algo casi prohibido, aunque no lo estuviera, ¿no? Y algo privilegiado. Y yo la verdad es que tuve la gran suerte de que me dejaban entrenar y me pasaba todas las tardes, eran 3 días por semana, entrenaba toda la tarde, hacía todas las clases, incluso ya con el tiempo tenía llaves del dojo y con otros amigos íbamos a entrenar. Entonces aprovechamos todo el tiempo que podía, fines de semana y tal, para nuestra práctica. Bien, llevaste a la par lo que viene siendo tus entrenamientos, el desarrollo del Karate Do, junto con tus estudios profesionales. Sí, Eres maestro de educación física. sí. ¿Cómo Soy, hiciste esto? Pues la verdad es que cuando estaba estudiando, pues estudié primero la educación general básica, luego yo lo que tenía claro es que quería seguir practicando karate y quería dedicarme, una vez que ya llevaba tiempo, tenía claro que quería dedicarme a la enseñanza, seguir practicando y dedicarme a la enseñanza. Entonces, digamos que en un principio los estudios que yo hacía era un poco por contentar a mis padres, a la familia, ¿no? No era lo que más me apetecía, pero lo hacía porque mi padre siempre me aconsejaba que tenías que tener, aparte que el karate no era para vivir solo de ello, ¿no? Y hacía muy bien ese consejo. Ahora, con el tiempo, la retrospectiva del tiempo, uno lo asimila. Yo hice los estudios por contentarlo en un principio y luego ya, cuando iba a ir al servicio militar, retrasé el servicio militar por estudios todo lo que pude por no abandonar la práctica del karate. O sea, no porque no quisiera hacer el servicio militar, ni declararme objetor de conciencia, ni mucho menos, sino porque no quería dejar de practicar. Hasta que ya hubo un momento que me tuve que ir y fue a la vuelta, luego hablaremos más tarde del servicio militar porque fue un poco especial lo que yo hice, pero a la vuelta de ese servicio militar fue cuando retomé los estudios, porque me enteré de la posibilidad de hacer maestro de educación física y como está muy relacionado, por lo menos con la parte de educación y de enseñanza, la metodología y luego pues todo lo que es el conocimiento del cuerpo humano y del ejercicio físico. Fue cuando me decidí a hacerlo y sobre todo porque yo veía siempre que, como mi padre bien me decía, que dedicarte al karate para vivir era un poco precario. O sea, no es una profesión que se debería de tener como primera profesión, no porque no sea, no por menospreciarla ni muchísimo menos, es porque funciona mucho en función de las épocas, de los tiempos. Hay ciertos meses, por aquí, por ejemplo, en España pasa que tienen mucho menos alumnos. Entonces, a la hora de mantener una familia y de ganarse uno la vida, no es quizá lo más indicado. Muy bien, vamos a ir del presente al pasado. En el Sí, presente, hoy en día, estás dando instrucción, tienes un dojo, también das clases de educación física. ¿Cómo es tu vida hoy en día? En la pues combinación bien, del Karate Do con otras actividades profesionales. dojo propio no he tenido nunca ni tengo. Yo he impartido siempre clases en dojos, pues de sus propietarios, ¿no? Entonces, mi día a día yo soy maestro de escuela y por las mañanas, de 9 de la mañana a 2, pues estoy en la escuela, ¿no? Con mis alumnos de segundo y primaria. Y por las tardes, los lunes, miércoles y viernes, doy clases en el dojo Fujiyama de 6 a 10 de la noche, de 6 de la tarde a 10 de la noche, es decir, 4 clases. Pues tengo 2 clases, una clase de niños pequeños, otra clase de niños juvenil y las 2 clases últimas de adultos. Digamos que la tercera clase es ya de prácticamente cinturones negros. Hay solamente cinturones negros o algunos marrones, pero procuro que sea la clase con gente que son más veteranos en la práctica. Has creado más de 70 cintas negras. Sí, no son ¿Qué, muchos, qué pero bueno, representa, hay que contar. qué representa para ti en un lugar? Para mí es lo principal, o sea, mi motivo principal en la práctica, mi mayor motivación son mis alumnos, me debo a ellos, o sea, gracias a ellos es una gran motivación
porque en cierta forma no es que me vea reflejado yo, sino que veo reflejado la enseñanza que yo he recibido del maestro Case y de otros maestros, la veo reflejado en ellos. Entonces, para mí es, es disfrutar. O sea, puedo decirte que ahora tengo alumnos que les di clase a ellos de niños y van sus hijos ahora conmigo también. Y así tengo muchas generaciones. Yo no tengo quizá muchos alumnos, porque yo en total entre niños y adultos serán 80 en las clases que imparto, tampoco quiero tener más, pero sí que estoy muy orgulloso y muy contento de que tengo gente que lleva conmigo pues 30 años o 25 o 30 años, tendría que hacer las cuentas, pero pues eso, tengo alumnos con sexto dan, con quinto dan, cuarto dan, terceros, o sea, que son 70 alumnos cinturones negros, pero que han ido pasando desde el primer dan hasta los diferentes grados. Entonces, en ese aspecto, mi mayor motivación. Bien, en lo que es tu currículum veo que tuviste instrucciones bajo grandes maestros, como dije hace rato, Hiroshi Sí, Shirai, que está en Italia, tiene mucho contacto con Sensei Taikase, con Sensei Noeda, Mitsusuke Harada, Yoshiatsu Doi, doy. Yoshiharu Osaka, a lo O mejor sea, no que todo sí. sí, Sí, Osamu Aoki, Morio Higaona, que también tuve la sí, fortuna de conocerlo acá en México, de Goju Ryu. Siempre hay que tener mente abierta para poder entender lo que viene sí, sí, siendo. Bueno, hacía una serie de maestros, el sensei, que en paz descanse, el sensei Yasai también, sí, que la verdad era impresionante, ¿no? El sí, sensei sí, Kato, que murió hace 2 años, sí, que yo te comentaba que a mí me impresionó su manera todavía de expresar de manera muy práctica Karate Do. sí, Y por supuesto, más de 64 cursos con el Sensei Taikase. sí. ¿Cuál fue tu primera impresión que tuviste cuando conociste al Sensei Taikase? Pues mi primera impresión fue, como he dicho en otras entrevistas y conversaciones, cuando me han preguntado, fue un shock. Es como descubrir otro karate. O sea, es como ver lo que realmente yo buscaba desde un comienzo, desde que leía esas páginas del libro que comentábamos hace un rato, lo que es la esencia del karate, del budo, del arte marcial, fue verlo a él y quedar totalmente impresionado, porque la primera impresión cuando lo ves, él tenía una fisonomía que no es atlética, no es, o por lo menos la figura atlética que tenemos en Europa, ¿no? De una persona que practica, en este caso un arte marcial, pero un deportista, por así llamarlo. Pero cuando lo ves moverse y transmitir y tal, era como un samurái en vivo, ¿no? Es ver la eficacia en estado puro. Entonces, para mí fue una gran transformación. De hecho, de ahí empecé a cambiar mi mentalidad internamente y mi karate ya no me servía lo que había estado haciendo hasta antes. Lo que hacía hasta antes, no que estuviera mal, pero era un karate muy, muy enfocado a lo exterior, a la técnica pura y dura, a que se viera bonito, que se viera plástico, estético y el maestro Kase era la antítesis a todo eso. No quiero decir que no fuera plástico, estético y bonito también el trabajo del maestro Kase, pero era buscar la efectividad y adaptar el karate a tus condiciones, a cada uno a su forma, porque en el karate no se trata de hacer clones, que todo el mundo trabaje igual, sino que cada uno explore y explote su potencial. Si hablamos con los grandes maestros, como ya hemos dicho, Sensei Asai, Noeda, Chirai, el mismo Taiji Kase, Sí, ¿qué es lo especial en el aspecto técnico? Hablando de la parte técnica sí. del Sensei Taikase. ¿Qué es lo que podrías decir? Ver al maestro Tai Kase era ver pura energía. O sea, cuando él adoptaba una posición y con la técnica, la posición, el enraizamiento, y sobre todo sentirlo, porque yo tenía la oportunidad de muchas veces sentirlo en mí, a pesar de que él controlaba muchísimo y cuidaba a las personas, era como una transmisión energética, no es un contacto físico. Entonces, otros maestros trabajan muy bien, por supuesto, he estado con muchísimos cursos con otros maestros geniales, pero no veía un trabajo tan profundo, tan interiorizado, tan como de budo. O sea, es que es algo que es difícil de expresar con palabras. O sea, es el karate llevado a la naturalidad, a la simplicidad, pero a la vez a la máxima eficacia y al máximo aprovechamiento energético, Él huyendo hizo, de tecnicismos. transmitió otras enseñanzas, Sí, si me puedes comentar, las katas en Ura, en Omote, Omoto, sí, defensa y contraataque con la mano de adelantada. sí. Si quieres explicarnos esto de manera breve, por favor,
Sensei Martín. Pues la metodología de enseñanza del maestro Kase era simplemente trabajar conceptos del Budo. O sea, todo esto de Omote, Ura, Urago, los trabajos en Gente o Seite, ya vienen reflejados en algunos de ellos en los libros del maestro Funakoshi. Se habla de Gente, se habla de Seite, trabajos a hacer en Ura, que es por el lado contrario, o trabajos en Go. Yo creo que en otros estilos deben de existir. Lo que pasa es que él lo llevaba a la práctica de una manera tanto en el kata como en las aplicaciones, porque él siempre que hablaba que un movimiento se debe de explorar en todas las circunstancias posibles, hasta hacerlo que sea de forma natural. Por supuesto, cuando aprendemos una técnica, lo primero tienes que aprender la forma. Él hablaba siempre entre la diferencia entre formalidad y realidad. La forma se le cata la estructura, pero luego el desarrollo tiene que ser la realidad. Para eso está el Bunkai, está todas los trabajos o las divisiones en Quijón que se quieran practicar, pero esa es la principal diferencia de su sistema de trabajos, es entre en formalidad y realidad. Y a través de todos estos trabajos de no mote, que es la forma normal, en Ura por el lado contrario, en Go hacia atrás o en Ura Go, que es por el lado contrario y hacia atrás, lo que trataba es de que llegara un momento en el trabajar sin pensar. Porque cuando tú aprendes un kata por el lado contrario y lo haces como si fuera otro kata más, no estás realmente realizando el trabajo que se pretende, sino es como un trabajo en espejo, digamos, que uno está haciendo el kata por el lado contrario, pero en realidad se está visualizando haciéndolo por el lado original. No sé si me explico, Sí, si es un trabajo de introspección y de dominio y sobre todo a nivel cognitivo es un trabajo muy, muy interesante para el desarrollo de como yo digo, las carreteras o las autopistas de información que tenemos en nuestro cerebro, las sinapsis cerebrales. O sea, a la hora de tener una relación con una técnica, cuanto más patrones de movimiento con esa técnica tú hayas utilizado, tenemos lo que es la memoria muscular, que luego en un momento dado actuará con cualquiera de ellos si está entrenado. A lo que no estamos entrenados no puedes reaccionar. Entonces, por eso se pretende esa búsqueda, esa introspección y esa exploración de otras formas de practicar. muy bien. Voy a compartir algunas fotos que me hiciste favor de permitir dar a conocer. Se tarda un poquito, pero aquí viene ya. Está cargando. Esta foto me decías que la habías tomado tú. Sí, esa foto la hice en Andorra, es un curso de Andorra, previo a la entrevista que salió en la revista Cinturón Negro, pues le tomé varias fotos y pues eso es alguno de sus kamaes clásicos de trabajo con ambas manos, que es otra de sus características, el trabajo disociado, mientras que una mano está defendiendo o atacando o haciendo kamae, pues todo muy, muy influenciado por el trabajo de la espada y sobre todo del Jigen Ryu, que él hablaba mucho del Jigen Ryu en Okinawa, que era una especie de Kendo y Aido que era propio de Okinawa. Muy bien. Aquí están en una desayuno, cena. Sí, eso es, haciendo la entrevista precisamente para esa revista con el maestro Dirgen, que es el señor que está con la barba blanca, y mi amigo Frank Suer, de Kamikaze, al lado. Y ahí estamos en un hotel de Andorra, pues elaborando haciéndole las preguntas que yo llevaba preparado y lo que iba surgiendo. Aquí estás con el sensei Sí, Taikase. esto es en otro curso, otro año, pero es también porque hubo varios años que en Andorra se hacía un curso internacional que estaba muy bien porque acudían karatecas pues de toda Europa y muchas partes del mundo. Y esa es otra toma después de un curso. Ahí se ve que vamos bastante sudados, sí. Al Esto es aquí fondo, en... las dos banderas significativas. Sí, sí, Japón. Esto es en un pueblo de aquí de Albacete, cerca de mi ciudad, que un año lo trajeron aquí. Y ahí estaba recibiendo, no sé si el grado de segundo Dan o tercer Dan, y en otra que tengo por ahí en otra foto, el de cuarto Dan, pues sí, de algún examen que lo había hecho meses antes o años antes, un año antes, pero cuando aprovechaba cualquier curso que venía y si tenía algún diploma los traía. Bien, les comento a nuestros Sí, seguidores que estamos platicando con el sensei esto es Martín. en otro punto Sí, de España también, en Caravaca de la Cruz, quiero recordar. Ahí sí que creo que estoy recibiendo el título de cuarto Dan. muy bien. Aquí esta me gustó mucho. Esta foto es impresionante, es en Albacete,
Y, y ahí estaba pues mostrando la realización de Mai-Eri, pues la acción de Kaka Komiyashi, de elevación de la rodilla, y pues eso, te manipulaba, te tocaba y te hacía sentir, en definitiva. Esa foto es muy bonita, que el original, por cierto, lo perdí al mandarlo a una revista para que lo publicaran. Ya no supe más de él, pero bueno, me queda el recuerdo en formato digital. Muy bien, Esto es en el dojo Fujiyama, donde imparto clases. muy bien. Y esto es igual, el dojo Fujiyama, con algunos de mis alumnos, que estamos ahí. Hicimos una foto tras un entrenamiento y tal, con la pancarta de Kaseha, con el emblema del gi. Ok. Esta es la entrevista también, que la publicaron en la revista Shotokan Karate Magazine, y esa es una de las fotos de las que yo le hice también, ahí viene reflejada. Bien, de alguna manera, este, siento la impresión que has seguido el legado del Sensei Taikase. ¿Qué me Lo puedes trato, decir al respecto? ¿Mm? Lo trato de seguirlo, es lo que intentamos, porque el maestro Casel siempre nos hablaba de su obligación moral, el gi. De hecho, el gi, que es el emblema este que tenemos en la academia, está formado por la palabra gi, que significa deber o obligación en japonés, y a su vez por las siglas de gi, de Gichin Funakoshi, y gi de Jiko Yoshitaka, que era el hijo del maestro Funakoshi. O sea, esos kanjis es una edición, una adaptación que hizo él para representar ese gi. Entonces él tenía la obligación de difundir lo que aprendió, y su mayor ilusión era que su legado quedara. Él siempre hablaba de que no le importaba, que no quería tener muchísimos alumnos. Lo que sí que tenía que tener es que fueran instructores que a su vez siguieran impartiendo y enseñando pues lo que él ha recibido de sus maestros. Y eso es lo que trato de hacer cada día en mi dojo, y feliz de poder hacerlo. ¿Este logotipo dónde surge? ¿Con el Sensei Taikase o desde antes? Surge con el Sensei Taikase, es un diseño suyo propio. Ajá. Bien, ¿tuviste contacto con otros maestros que han seguido también la instrucción del Sensei Taikase, entre Jean-Pierre Laborato, que también es muy Sí. famoso por allá en Europa? ¿Y quiénes otros? Porque creo que hay una academia, si me platicas, Sí, que yo está soy miembro relacionada con de la Europa con academia. esta tradición. En primera instancia era la WEXA, WKSA, en la que estaban el maestro Kasei y el maestro Shirai. Por eso de ahí yo conocí al maestro Shirai junto con no en los primeros cursos, porque siempre eran los primeros el maestro Kasei, pero cuando se formó la WEXA, y a la mayoría de los cursos lo impartían los dos. O sea, formaban los dos, eran la asociación. Y muchos cursos los impartían los dos a la vez. Con determinados grados daba la clase el maestro Case, con otros grados el maestro Sirai, y luego se iban intercambiando. Un detalle muy bonito que yo siempre recuerdo, que cuando estaban dando clases simultáneamente con dos grupos diferentes, siempre que el maestro Case se ponía a explicar algo y todos los del grupo suyo estábamos sentados escuchando y tal, el maestro Sirei paraba a su grupo. Siempre lo paraba y se ponían a escuchar. O sea, le mostraba, siendo él un gran maestro también, le tenía devoción. O sea, el maestro Sirei al maestro Case era devoción lo que le tenía, y paraba la clase y se quedaban escuchando y trabajando juntos. Con otros maestros, pues con Laborato, como bien ha dicho, he hecho muchos cursos porque ha venido a España, tiene aquí alumnos a la zona de Valencia, han venido bastante, e incluso aquí a Albacete lo trajimos alguna vez, y he hecho varios cursos con él, y es un gran exponente de Karate Kaseha. Y luego dentro de la academia, años más tarde, lo que es la WEXA cambió a la academia de Kaseha, y pues el gran contacto con el maestro Dirk, que es el coordinador o presidente de la academia ahora, y con pues el maestro Belibor, que estuvo en sus inicios hasta hace poco, que ha montado su propia academia. No ha habido discusión ni nada, pero sí, cada uno está en su camino, y he seguido haciendo cursos con ambos y no hay problema ninguno. O sea que llega un punto en que los maestros, dentro de la misma línea y habiendo sido alumnos del mismo maestro, pues tienen una visión diferente, lo que sea, y ha habido una separación, pero no discusión, no ruptura. De hecho, hay gente que paralelamente pues seguimos entrenando con ambos cuando nos apetece y cuando podemos.
y son grandes exponentes de la línea Kaseha. O sea, el Bien, Maestro Lee, el siempre con Maestro... apertura mental, ¿no? El Sí, propósito es generar el intercambio de experiencias y seguir exacto. desarrollando el legado del sensei. Exacto, porque diferentes personas pueden recibir clases del mismo maestro, sin embargo, el desarrollo no es igual, porque cada persona somos diferentes. O sea, lo que a mí me puede servir, a otro, no, a otra persona no tanto. Entonces, es como cuando haces una actividad diferente. Uno puede tener un nivel más o menos dentro de lo que está haciendo bueno, aceptable, pero cuando cambias a hacer el sistema de otro, pues hasta que no, todo requiere un periodo de adaptación y de trabajo, no se da tan bien, ¿no? Entonces, y luego sobre todo, pues eso, la visión y lo que uno piensa y el desarrollo que uno tiene debido a sus pensamientos y a sus cualidades físicas también. Todo es importante. Hoy en día se hace universal los conocimientos del Karate Do y Sí. sobre todo los legados de los grandes maestros. ¿No crees así? Sí, exacto, que es universal y más y ahora más que nunca porque tenemos la posibilidad a través de los libros y de internet y de vídeos, pues hay toda la información está mucho más accesible que hace unos años. Bien, también veo tu apertura porque además de que recibiste instrucciones de grandes maestros de Japón, también Sí, occidentales, si me quieres platicar, por ejemplo, con Antonio Oliva, que es muy famoso por allá en Europa, el mismo sí. Frank Brennan, que es discípulo del gran maestro Enoeda, de Juan Manuel Egea. ¿De quién te puedes Pues, recordar estas tres personas? pues Juan Manuel Egea es un compatriota español también y he hecho varios cursos, no muchos, pues 4 o 5 a nivel deportivo, porque a través de nuestra federación, la Federación Española y la Federación de Castilla-La Mancha, pues hacíamos cursos, intercambios y es un grandísimo exponente a nivel técnico del karate deportivo y como persona excepcional. Antonio Oliva, pues un gran técnico y estratega, sobre todo a la hora del comité de competición es un gran estratega, tiene todo muy estudiado, con una terminología específica del karate deportivo y para la gente que lo puede aprovechar y de hecho está de coach internacional, ha estado con diferentes selecciones en diferentes países y en todos los sitios donde ha estado ha hecho una gran labor, o sea, es una vida de dedicación al karate deportivo. Y Frank Brennan solo hice un curso con él una vez que vino a España, a Valencia, y es impresionante, es un karateca de los pies a la cabeza, súper técnico, fuerte, potente, o sea, lo tiene todo. O sea, Frank Brennan es un karateca de quitarse el sombrero. Bien, ya tuve la oportunidad también de conocerlo a través del Sí, Campeonato Mundial de lo que le llamamos nosotros la GUSCA acá en Chicago y en Cancún, en México. sí. Hay una parte que me parece interesante que me platicaras. De favor, Sensei Martín Fernández Rincón, hay que recordarles a nuestros seguidores, maestros de Albacete, sobre todo siguiendo la línea KCJ. Estuviste como instructor del grupo de operaciones especiales, Valencia 3 con base en Rabasal, en En Alicante. Rabas, en Alicante, sí. Platícanos de qué se trata esto para entenderlo. Pues cuando yo me toca hacer el servicio militar obligatorio, estando a hacer el primer mes digamos, de campamento, que es común a todo el ejército, fueron miembros del grupo de operaciones especiales, que además tienen la sede en el mismo cuartel donde estaba yo, fueron de captación, ¿no? Buscando voluntarios para unirse durante un año con ellos y me presenté. No era solamente presentarte, me hacían unas pruebas físicas, unas pruebas de actitud psicotécnica y cultural y demás, pero bueno, yo me presenté porque ya que tenía que estar un año sirviendo a la patria y además honrado de ello, digo, pues cuanto más de provecho pueda sacar de este año, mucho mejor. Y entonces yo era segundo dan de karate, estaba pues yo tenía, cumplí los 22 años haciendo el servicio militar, o sea, en aquel entonces tendría 21 o cerca de cumplir los 21, que no es lo usual, porque normalmente el servicio militar se hacía con 18 años, pero yo por años de estudio fui cogiendo prórrogas ahí hasta el final cuando fui. Algo bueno también, me pilló con unos años de más que el resto, con lo cual cuando yo llegué al Cuerpo de Operaciones Especiales, ya de entrada, tras superar las pruebas físicas con las mejores puntuaciones y todos los test que hicieron, ya iba propuesto para ser cabo
a nivel de estudios, por las pruebas físicas y todo. Propuesto quiere decir si cumplías y te ganabas la ansiada boina verde, que teníamos que superar una fase de 40 días de endurecimiento, que se le llamaba. En esos 40 días pues era de trabajo intenso, físico, psicológico, no descansabas en ningún momento, a todos los sitios, hasta comer íbamos corriendo, por la noche te acostabas y te despertaban a hora de la madrugada para salir de misión, hacer ejercicios de entrenamiento, así durante 40 días para superar el periodo y ganar la boina verde. Una vez ganada la boina verde, pues al poco recibí el nombramiento de cabo y puesto que yo ya era segundo dan de karate y estando en el campamento, había clases de instrucción de combate y defensa personal sin armas, que hasta entonces las daba un teniente que tenía los conocimientos de artes marciales de la academia militar, o sea que eran pues muy básicos. Había un sargento que era cinturón marrón de Kyokushinkai y el comandante que teníamos era cinturón negro de judo. Pero cuando me vieron, claro, todo el mundo iba con karateki, porque nos daban karateki, yo llevaba el mío, y con cinturón blanco, y yo, claro, pues con mi cinturón negro. Y fue llegar y ponerse las clases, y en la primera clase ya me dijo el comandante, Cabo Rincón, que entonces allí nos llamaban por el apellido, Fernanda Rincón, Cabo Rincón, hágase usted a cargo de las clases de ahora en adelante. Y ellos simplemente me daban las pautas, pues queremos que trabajemos esto ante determinadas situaciones, en una infiltración, cómo eliminar a un centinela en silencio, tal. Y yo, pues en base a esas pautas, dábamos las clases. Entonces, para mí fue un privilegio, porque luego aparte yo, cuando no estábamos de maniobras, que era todos los meses estábamos 15 o 20 días en la montaña, haciendo ejercicios tácticos, pero cuando estaba en el cuartel, yo podía ir al gimnasio de oficiales a entrenar. Era el único soldado, cabo, que le permitían tenía un pase especial y a mí me dejaban ir a entrenar allí. Y con este sargento que era cinturón marrón de Kyokushinkai, le enseñaba, practicábamos juntos y además en un ambiente de camaradería. Me decía, cuando no haya ningún oficial delante, como amigos. Ahora, cuando haya alguien que no viera, pues ya mi sargento y tal. Y la verdad es que fue un año muy bonito, porque yo aparte de todas las ejercicios militares y todo lo que se aprende, de supervivencia, de ejercicios de alta montaña, de tiro de todas las maneras, pues es un compañerismo muy intenso, porque allí tiene mucho que ver con las artes marciales, con el budo. Los mandos en los cuerpos de operaciones especiales es como el sensei, siempre va adelante y hace todo lo que hacen el capitán, el comandante, el oficial, desde el primero hasta el último, todos los ejercicios. Si teníamos que hacer un rappel volado desde un helicóptero, el primero que se tiraba era el comandante, luego el capitán, tal, luego los soldados. Desde un puente lo mismo, si había que hacer una marcha de 60 kilómetros andando, la hacían con nosotros. O sea, hasta los oficiales de médicos, el capitán médico, algunas veces se lo tenía que prohibir al comandante que no lo hiciera, ¿no? Dice, no, tú no lo hagas, no vayas y te lesiones tú y no puedas atender a los soldados. Pero era un espíritu de trabajo y de unión, o sea, de igual a igual. Entonces eso me marcó mucho porque yo ya lo llevaba, esa impronta por el camino del Karate Do, ya la llevaba, pero aún más se desarrolló más con esas virtudes militares, con esos valores. Muy bien, Sensei Martín Fernández, también tuviste la oportunidad de practicar Kobudo, Sí, Aikido, Taijutsu y también Zen. Esta sí. parte que es, ¿cómo la entiendes? ¿Cómo la comprendes? ¿Cómo la explicas que hayas estado en esta parte? Pues la meditación Zen es algo que es importantísimo. Tenemos mucho contacto con ello a través del Moksho, ¿no? Cuando hacemos al final de la clase, que si depende de la duración que le dé, pues es esa paz interior que se busca antes y después de las clases a través del Zen. Es un nuevo camino que te abre, ¿no? Y esa actividad interior que se produce, que es increíble, y tratar de mantener esa calma y dejar pasar, porque el Zen, su mentalidad es no puedes parar de pensar, pero sí dejarlo fluir, dejarlo que pase y no retener ningún pensamiento. Cuando hice el retiro con el maestro Zen Dokuso Villalba, pues fue una de las actividades más duras que he hecho. O sea, porque el estado de la quietud y la posición en sí, la posición de Zen, cuando ya llevas horas, es verdaderamente duro. O sea, y luego luchar con tus pensamientos y dejarlos pasar y no retener ninguno es también muy duro. En cuanto a las demás actividades, pues de Kobudo he hecho varios cursos. No me voy a decir, no soy experto ni muchísimo menos. Tengo un conocimiento pues, muy somero.
Y Aikido sí que practiqué durante 3 años y en la práctica del Aikido, pues el trabajo del Yodo, del bastón corto, me gusta mucho porque te da otro dominio, otro trabajo de la distancia. De hecho, cualquier arma del Kobudo tienes que hacerlo en una prolongación de ti mismo. Entonces, te hace explorar diferentes distancias, diferentes mais con el adversario y enriquece tu trabajo de karate, propiamente dicho. Y las otras artes marciales, pues Taijitsu, el trabajo de ilustraciones, proyecciones y tal, que de hecho en el karate del maestro Kase, él siempre mostraba alguno en todas sus finalizaciones en técnicas, porque el maestro Kase, como sabrás, él era tercer dan de judo antes de, o segundo o tercer dan de judo antes de iniciarse en la práctica del karate. Entonces, pues muchas veces cuando hacía cualquier aplicación te podías terminar volando por los aires o terminar en el suelo por algún tipo de producción o técnica derivada del judo que te hacía también. Bien, les recuerdo a nuestros seguidores que estamos platicando con el sensei Martín Fernández Rincón. ¿Cuál es tu parte más importante de la experiencia que tuviste con el sensei Taikase? Pues la parte más importante es ver que no tenemos límites. Que no tenemos límites, que los límites están en nuestra parte mental. Ay, voy a bajar un poquito la luz. Porque ya en sus últimos años, cuando el sensei estaba físicamente muy tocado debido a la enfermedad y tal, aún así, él era capaz de en un momento dado ser pura energía. Voy a poner un ejemplo. Una de las últimas veces que vino a Albacete a dar un curso, cuando lo veías andando, él tenía problemas serios para andar y de dolor y tal. Y para ir a un sitio que íbamos a ir a 100 metros a cenar, lo vi de tal manera que le dije, Sensei, ¿quiere que vayamos en coche? Y me dijo que sí, lo llevamos en coche. Y sin embargo, luego pasaba al dojo, daba las clases, se ponía karategi, él hacía sus respiraciones, su calentamiento, y cuando hacía técnicas era increíble de ver cómo la persona, el anciano que hace unos momentos lo veías con serias dificultades de movilidad, de dolor, de enfermedad, se transformaba y era otra persona. Y eso es lo que consigue el poder de la concentración, de la visualización, la energía y es ser capaz de durante un tiempo canalizar toda tu energía en lo que quieres hacer y transmitir. Entonces yo vi que no tienes límites. Él hablaba siempre mucho de eso, de que él realmente seguiría avanzando y explorando y mejorando durante los años que tuviera vida. Y es cierto, es así. Desde el punto de vista filosófico, ¿cuál es la transmisión de ejemplos que les dio a ustedes que tuvieron el contacto el sensei Taikase? Pues se podría resumir de muchas maneras, pero él siempre decía, tenía frases, por ejemplo, que él siempre decía que el karate comienza cuando hay dificultades, cuando uno está mal. O sea, cuando todos estamos bien físicamente, anímicamente, intelectualmente, todo es muy fácil. Pero que el verdadero karate empieza cuando realmente tenemos dificultades, del tipo que sean. El tipo, pues no sé, puede ser que estés en un proceso de separación, o tengas una lesión, o tengas un problema, has perdido el trabajo, pero tienes que ser capaz de abstraerse a todo eso y cuando estás entrenando, estar entrenando, y ahí es donde comienza el verdadero karate. Y luego, a nivel energético, pues darte cuenta que el karate no es solo físico, que por supuesto que lo físico influye, pero somos, como él siempre hablaba de Ten Ching Ji, del el hombre, el cielo y la tierra, y por ejemplo el maestro Belibor, que él lo explica también, que somos como 3 esferas, ¿no? La primera esfera es como nuestra mente. La segunda esfera es nuestra propia energía, que recubre a la mente, y la tercera esfera es nuestra propia técnica. Y lo más importante no es la técnica, no es lo exterior, es lo interior, es nuestra mente. Eso es lo que lo dirige todo. O sea, nuestra mente, a través de la intención, tiene que ser capaz de canalizar nuestra energía, que sería la segunda esfera, y llevarla a cabo en la técnica. Y eso es lo que era el maestro Casé, era ver cualquier técnica y ver que todo estaba perfectamente involucrado. Incluso había gente que se puede permitir el lujo de ver un vídeo, ver una foto y decir, pues si es que técnicamente esta posición o este movimiento parece que no es lo más ortodoxo. Bueno, había que estar con él, había que sentirlo y no lo digo yo, lo han dicho muchísimos grandes maestros, el maestro Ochi, el maestro Hanazawa, el maestro Noeda, que aunque que los ha tenido juntos
y todos hablaban de él maravillas. O sea, que el maestro Kase decían que era otro mundo aparte. ¿Por qué? Porque lograba conectar esos tres aspectos en uno solo y era pura energía. Muy bien, pues agradezco mucho que me hayas concedido la oportunidad de hacer un intercambio de ideas y sobre todo conocer un poquito más de la experiencia que tuviste con el Sensei Taiji Kase, que en paz descanse. Este, ¿Cómo cerrarías en este momento sobre el legado del Sensei Kase y sobre todo para la comunidad de la línea KCH a nivel mundial? Porque ya esto, lo comentamos, es universal y para la gente de Karate Do en general. Pues lo cerraría de una manera muy sencilla, que hay que continuar con la práctica. Continuar con la práctica y una práctica sincera y real. O sea, no conformarnos con lo que ya hemos conseguido, sino querer realmente seguir explorando, seguir exigiéndonos cada día más y más, no solamente a nivel físico, sino buscar nuestro karate. Porque lamentablemente hay muchas personas que pasan toda la vida haciendo karate, pero se quedan en el lado cómodo. Hablo, por ejemplo, de docentes que solo se dediquen a dar clases y ya no tengan su práctica personal. Nosotros tenemos que tener nuestra práctica personal. Yo los días que no doy clases procuro entrenar muchas veces en casa, en mi terraza, en el dojo o en las clases con los cinturones negros cuando son gente de confianza. Tienes un trabajo personal que desarrollar. Es continuar el camino, no conformarse y no estancarse, porque si no, a veces cuando se pierde la ilusión y se pierde ese espíritu que nos lleva a seguir avanzando, nos estancamos y nos decimos a nosotros mismos que todo está bien, que estamos muy bien, que estamos practicando, que lo hemos perdido, pero no es así. Muy bien, pues yo les pido de favor que sigan el canal del Sensei Martín Fernández en YouTube, donde van a poder verlo ahí en su terraza, Sí, haciendo aspectos técnicos en esta parte de la pandemia, la verdad es que el canal, sí. contribuyendo también a nivel mundial para poder estar activos. Pues muchas gracias, Alfredo. Ha sido un placer poder compartir con vosotros. Espero haberme podido expresar bien, porque muchas veces lo que pertenece al estado de personal y tiene que ver con los factores no tangibles, porque algo que no se puede tocar ni sentir, como es la voluntad, la intención, es muy difícil de expresarlo. Solo se puede expresar con el ejemplo y con la práctica, con el estar piel con piel. Corazón Pero de déjame corazón a corazón. decirte que ahora la tecnología nos permite por lo menos estar así Sí, y esperemos que un día tengamos la oportunidad de conocernos. ojalá. Pues nada, Buenas Alfredo, noches, un hasta fraternal abrazo desde España y espero que nos veamos pronto. pronto. Cuídate mucho. Igualmente. Gracias nuevamente. Gracias.